Hola, buenas noches hermanos, bienvenidos. Esperamos que les haya gustado la clase anterior. Si es así, no se les olvide suscribirse aquí en los botoncitos de abajo y darle su respectivo like. Y suscríbanse, es gratis, no se van a arrepentir. Bien, vamos a continuar con la serie de Apocalipsis, capítulo 2. Y entendiendo capítulo 2 de que es la segunda parte de lo que hemos estado viendo. Bien, voy a compartirles aquí. Miren, vamos a iniciar ahora con lo que es el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, donde le manda unas cartas a las iglesias. Bien, antes de empezar, les voy a pedir una recomendación. Si no ha leído Apocalipsis, que se supone que ya lo leyó, al menos hasta el capítulo 10 mínimo ya lo debió de haber leído, le recomiendo, lea el capítulo 2 y 3, póngale pausa a este video, lea el capítulo 2 y 3, cuando haya concluido ese capítulo 2 y 3, aunque no le entienda, ojo, no es necesario que le entienda, nada más con que lo lea. Vaya, léalo y regrese a este punto del video o desde el inicio del video. Y aquí lo estaremos esperando. El chiste es que estemos en la misma línea, estemos en el mismo espíritu, ¿vale? Bien, continuamos. En capítulo 2 y 3 de Apocalipsis se nos leen lo que son permítame un segundito, vienen lo que son las cartas que le manda a ciertas iglesias, ¿no? Está la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ojo, no es la Odisea de Homero, es la Odisea. Es, es diferente, no se confundan. Y recordando, aquí vemos que en el gráfico aparece uno que dice Patmos. En Patmos es donde estaba Juan, exiliado, autoexiliado, y y ahí escribe el Apocalipsis, ¿no? Ahí es donde él tiene las revelaciones de Dios, y es en el capítulo 2 y 3 donde le da a esas cartas. Miren, aquí vemos el caminito de las iglesias. Son 7 iglesias y hay un cierto caminito, como si llevaran un orden, ¿no? Eso lo vamos a encontrar de este lado del mapita, en la parte inferior baja, izquierda, derecha, perdón. Esto está en Atenas, ¿no? Ahí está Atenas y aquí está Turquía. En esta zona, en Asia, es donde están estas iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Bien, pero nos vamos a enfocar en una en particular. Bien, voy a cambiar de escena para que se vea mejor. Bueno, me voy a quitar a ese señor feo que está ahí. Bien, ahora, nos vamos a enfocar en una en particular porque esa carta tiene un valor profético y el valor que tiene en cuanto a indicaciones y señales, y que acá vamos a ver que no es solo una carta. Usted se va a poder imaginar en la época de la historia en la cual ocurrieron todas estas cosas escritas en el Apocalipsis. O sea, todas las cartas tienen un periodo en la existencia de la humanidad. Y con este estudio usted va a aprender a qué época corresponde la que vamos a ver. La que vamos a ver es la Odisea. Ujú. Bien, continuamos. Bien. Vamos a hacer un pequeñísimo resumen de lo que vimos anteriormente. ¿Qué significa Apocalipsis? Significa revelación. ¿Revelación de quién? De Jesucristo. Y que la podemos incluir en tres partes. La primera parte es lo que fue, lo que ya se ha visto. ¿Sí? Y las 7 cartas pertenecen a la segunda parte. Recuerdan, esos vienen en capítulo 2 y 3. Bien. Que son las cosas que están sucediendo en ese instante. ¿Sí? O sea, la época de la iglesia, el mensaje a las 7 iglesias tienen una fecha, como ya se los indiqué, tienen un tiempo
en la historia de la humanidad. Entonces, esta última iglesia nos muestra el antecedente o las condiciones en las cuales se inician las cosas, que han de ser después de estas, lo dice la escritura. Casi podemos hablar de lo que Jesús llamó como principio de dolores. Y esto que vamos a aprender se nos va a explicar bien. Bien, para ello, perdón, aquí vamos. Utilizaremos para este estudio las 7 iglesias que ya pusimos aquí: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Ardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Sí? Vamos a poner lo que es la imagen de la menorá judía, el candelabro que estaba en el templo. ¿Sí? Aunque ese es otro estudio, ¿sí? Solo resaltaré lo más básico, pero ahorita nos vamos a concentrar, repito, en lo más básico. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que distribuir las iglesias en cada uno de los brazos del candelabro. ¿Sí? Ahí está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tetira, Ardis, Filadelfia y Laodicea. Bien, ya lo tenemos visualmente ubicado. Continuamos. Con la lectura de Apocalipsis podemos observar que la iglesia de Esmirna y de Filadelfia tienen los dos colores igualitos, ¿no? Para ubicar las que son, que vamos a hablar ahorita en este instante de ellas. Si ya, como ya leímos Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, vemos que esas iglesias no tienen reprensión en sus mensajes. Dios no las reprende. Hay un saludo, hay un reconocimiento de algo bueno, hay una especie de reprensión de Dios de algo que deben de hacer, algo pequeño, y una invitación a corregirse, ¿no? Y después un anuncio de un premio. Pero se repiten las dos, en Esmirna y Filadelfia. ¿Por qué? Como vemos aquí, en la menorá, tienen correlación entre ellas. O sea, que una carta del Apocalipsis para Éfeso tiene correlación con la Odisea. La de Pérgamo tiene correlación con la de Ardis. Y Tiatira, no. Y van a haber relación, y van a haber como una semejanza, cuando lean esta parte, capítulo 2, capítulo 3, una semejanza entre estas iglesias. ¿Eh? Así entendemos como la lucha de la iglesia de Éfeso, ¿no? Lo que es lo que se le ha probado, que los apóstoles, ¿no? Que dice, hay falsos apóstoles, y porque esos no son. Encontramos que en tiempo de la iglesia de la Odisea no lo vuelve a decir. Y vuelve a reaparecer el tema de gente que se llama ser apóstoles y no lo son. Entonces, eso nos empieza a mostrar que esa característica que tuvo la primera iglesia de Éfeso, seguramente la tendrá o la está teniendo la iglesia de la Odisea. Bien, espero que nos haya quedado más o menos claro que hay una correlación. Te repito, esto es un tema mucho más extenso, mucho más amplio, pero nos ayuda a entender nada más que hay una correlación. Con eso nos vamos a quedar. Bien, continuamos. Remarco remarco estos. ¿Sí? ¿Por qué? La tarea que tienen ustedes es revisar que las 7 iglesias con una nueva estructura. O sea, ya lo leyeron, vuelvan a leer con esta estructura, ubicando 4 iglesias, 3 iglesias y una especial. ¿Sí? Esa estructura de estudio, ¿se acuerdan que en la primera clase les dije? Es que vamos a estar viendo muchas veces repetido el número 7 en la escritura. ¿Sí? Ubíquenlo, mentalícenlo, váyanselo tatuando. Tengo que estudiarlo de esta manera cada vez que vea el número 7 en grupos de 4, 3 y la última especial. Eso nos va a dejar este estudio de Apocalipsis. Cuando encuentren que se refiere a 7, por ejemplo, la semana, pues igual 4, 3 y la última especial. ¿Sí?
la última en este caso, el de la semana de la creación, fue pues Dios descansó. ¿Sí? Es una técnica muy buena que nos mostrará el libro de Revelaciones. Bien, continuamos. Tradicionalmente, también se ha puesto de esta manera para estudiar las 7 iglesias, como esta es otra manera, es otro concepto de ver el estudio de las 7 iglesias, como un desarrollo histórico de la iglesia desde su inicio. Para esto los coloqué de esta manera, ¿sí? De arriba, aquí vemos, de arriba hacia abajo. ¿Sí? Bien. Éfeso es la primera iglesia apostólica. Ahí está. ¿Sí? La que el Señor instituye, digamos, con la fecha de Pentecostés. O sea, no quiere decir que Éfeso se haya edificado en esa fecha. No nos confundamos. Es como una analogía de entender que la iglesia de Éfeso representa a la iglesia apostólica. ¿Sí? Que esto es en el periodo del año 35 al año 180 después de Cristo, ¿sí? Que es la fecha de Pentecostés, más o menos por ahí por esa fecha, hasta que muere el último de los apóstoles, por allá por el año 100. Ese periodo lo podemos llamar el periodo apostólico. Las fechas, repito, no son exactas, pero pues para que nos vayamos haciendo una idea. Y la vamos a nombrar la Iglesia Apostólica. Bien, continuamos. La iglesia de Esmirna es la que va a ser perseguida. Y digamos que y va a ser encarcelada. Es la sufrida. ¿Sí? En ese periodo, recuerden la iglesia primaria, para no decirle primitiva, la iglesia primaria, fue perseguida y fue encarcelada, fue sufrida, una iglesia sufrida. ¿Eh? Y la persecución empieza vaya por el 37, repito, no son fechas exactas, pero es para que tengamos una idea. Entonces, la iglesia de Esmirna corresponde a esa iglesia perseguida por Roma, más o menos hasta el 320 y pico, ¿no? Pero le quitamos, lo redondeamos, unos más para arriba, unos más para abajo, ni usted ni para mí, del 100 al 300. Iglesia perseguida por Roma. ¿Sí? Y deja de ser perseguida por un episodio que históricamente a lo mejor ustedes ya conocen, ¿sí? Y se ha mencionado muchas veces tanto en la iglesia como por fuera, y que es que el emperador romano se hace cristiano. Entonces la iglesia deja de ser perseguida y se convierte en una aliada. Ajá. Y es cuando Roma se institucionaliza como como religión oficial el cristianismo. Uh-huh. Bien. De ahí, perdón, permítame un segundito. Aquí se me movió mi clase, ahí está. De ahí viene la iglesia de Pérgamo, donde sale una iglesia mezclada. Mezclada, ¿por qué? Porque recordamos que, o sea, ahora el imperio ahora está mezclado con sus perseguidores, pues ahora empieza a haber esa mezcolanza entre los dioses del Olimpo, los dioses romanos, o los santos, nacen los santos, nacen las diosas de Éfeso, ¿no? Sí, sí, ya más o menos se ubican, porque le decimos mezclada, precisamente por esa mezcolanza que hubo entre el emperador y y sus dioses paganos, ¿no? De tal manera que Dios la entrega a la iglesia, dice, no, la voy a entregar ya andan haciéndome mezcolanza. ¿Cuándo la entrega? En el año 400, más o menos, ¿no? Y entonces se convierte en una iglesia confrontada. ¿Eh? Recordemos que allá por el 600 y pico surge el Islam, los musulmanes. Y esa iglesia confrontada, pues es la iglesia de Tiatira.
surge el Islam, se toma inclusive toda esa región de Tierra Santa y la iglesia que domina ahora pues es la iglesia musulmana, ¿no? Y está confrontada con la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, esto es hasta el periodo del siglo XI más o menos, por allá por las cruzadas, que a la iglesia le toca mandar ejércitos a tratar de liberar la Tierra Santa, ¿no? Y la iglesia está en conflicto. Ahora todo el tiempo, desde el 600 hasta el 1500 aproximadamente. Ujú. Continuamos. Para los 1500 está representada la iglesia de Ardis. Ajá. Está representada la iglesia de Ardis, que viene a ser la iglesia reformada en los años 1500 a 1700, ¿no? Y 1520 y pico, pues empieza el proceso de reforma. ¿Lo ubican? ¿O han escuchado eso del proceso de reforma? Y a partir del proceso de reforma, entonces la iglesia ahora empieza a separarse. ¿Eh? ¿Separar de qué? Después de que se pasó esa disciplina con los musulmanes, ahora sí se empieza a separar esa mezcla que se había hecho entre el paganismo y el cristianismo, y a depurarse. Con Lutero dice, oye, esto no está en la Biblia, las indulgencias, eso no es bíblico, el purgatorio, pues eso tampoco es bíblico, y empieza a haber una especie de depuración, ¿no? Allá por el 1700 aproximadamente. Bien, continuamos. Perdón, no voy a regresar, nada más para dar algunos detalles. Por el 1700, perdón, ahora sí, discúlpenme. En 1700, la iglesia de Filadelfia es la iglesia que no tiene reprensión y la denominamos empoderada, ubicada más o menos por el siglo pasado, ¿eh? Entre 1700 y 1900. Repito, no le estamos poniendo fechas exactas a 1982. No, 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 no. Lo cerramos ni ustedes ni yo. ¿Qué ocurre en esos periodos? Pues los grandes avivamientos, ¿no? En Inglaterra, en Europa, en Norteamérica, vienen grandes misioneros a Latinoamérica, nace la iglesia misionera, la iglesia del movimiento pentecostal, la iglesia viva de Jesucristo, mormón, y se hace un gran avivamiento en toda esa época. Es la iglesia empoderada, por eso se le pone ese nombre, ¿no? Y ahí empieza, en mi opinión, la iglesia, la Odisea. Ujú. Después de los años 1900, lo vemos ahí, la Odisea, que es la iglesia acomodada, de 1900 en adelante. ¿Vale? ¿Si me van siguiendo? Si no, regresense unos minutos en el video y vuelvan a repasar para si nos queda alguna duda. Estamos acomodando las iglesias en un orden cronológico en la historia de la iglesia. Les estamos poniendo un nombre ad hoc a lo que se vivió en esos periodos. Bien. Continuamos, lo voy a ampliar para que se vea mejor y quito este señor que está aquí. Bien. Y entonces, repito, en mi opinión lo decía que es la iglesia acomodada, que es del siglo XX. Y ahí estamos empezando la última iglesia, que es más fácil notar las inversiones y esfuerzos. ¿Pero en qué? Ya no en misioneros, ya no en predicaciones, sino en comodidad. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Uno quiere una iglesia donde haya, que o sea, uno va a escoger su iglesia, no donde haya más misiones, donde se evangelice más, donde se predique. No, yo quiero una iglesia cerquita de mi casa, que tenga estacionamiento, que tenga cuneros, que sea pet friendly, ¿no? Para las mascotas. Que venda los talentos con mayores productos y con mejor calidad.
Eso muestra que estamos siendo la última iglesia. Estamos siendo la iglesia de la Odisea. ¿Sí? La iglesia acomodada, la iglesia cómoda. Bien, eso es lo que a nosotros nos importa de este estudio, leer la última iglesia. Vamos a leer el mensaje de esta iglesia acomodada que está en el capítulo 3. Se supone que ya lo leímos en casita. Y a partir del versículo 14, nota personal. Tengo la sospecha en mi interpretación humilde, generalmente equivocada. Muy creativa, pero equivocada. Yo creo que esa es la carta que es para nosotros actualmente en esta iglesia que vivimos. ¿Eh? Fíjense, la iglesia de Laodicea. Lao significa pueblo. Dicea viene de dictos, lo que quiere decir mandar o decidir. Ah, bueno, entonces es la iglesia demócrata, la iglesia en la que manda el pueblo, la iglesia en la que importa a la gente, donde se le da una importancia a la gente y se le da un valor. Ajá. Y dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso nos lo dice en Apocalipsis 3, versículo 14. Bien. A ver, permítame un segundito. Ah, sí, y continúa, perdón. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado de fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, la primera característica de esta iglesia lo dice claramente el Señor. Es una iglesia tibia. Una iglesia tibia es aquella que surge también en una sociedad de términos medios. Es una iglesia de personas que yo llamaría cristinos. Eso lo aprendí de mi pastor César, ¿no? Que decía, son cristinos, ¿por qué? Pues porque les falta una A para ser cristianos, ¿no? Ni son cristinos, ni son del diablo, ¿no? Entonces, qué peligro, como vemos aquí en la imagen, que seas tibio. No eres ni caliente ni frío, nos lo dice la escritura. En el versículo 20, el Señor anuncia que Él está ahí, dice, yo estoy aquí, en la puerta y llamo, ¿sí? Esperándote. Y pues ahí está la solución, no tienes que ser ni tibio, o sea, tibio, yo voy a entrar, tienes que ser valiente, entrón, ¿no? Pero si me dejas entrar en tu vida, y ahí va a cambiar las cosas, se va a empezar a tomar un camino claro. Ujú. Recuerda, porque si eres caliente, como no eres ni caliente ni frío, ojalá fueras caliente, pero pues como eres tibio, mira, yo prefiero mejor vomitarte, ¿no? Chancros. Dice, vamos a ver cuál es el mensaje, ¿no? Para cuando esto ocurra, porque este es en el futuro cuyo mensaje está relacionado con que yo soy rico y enriquecido, ¿no?
Eso dice la escritura. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y dentro de tu iglesia tú tienes un mensaje o concepto materialista o prosperidad. Ojo con esas iglesias, donde su mensaje es el mensaje del dinero. El mensaje central no es la obediencia a Cristo, ni el arrepentimiento de sus errores, la expulsión del pecado. Es un mensaje de prosperidad, de carro, de casa, de beca, de diezmo, de pacte, de declare para que el Señor le devuelva más, ¿no? ¿Acaso ese era el mensaje que Jesucristo predicaba? ¿Acaso pues Jesucristo decía, vengan para que sean prosperados, declaren, ¿no? Ojo, no estoy haciendo una oda a la apología, ¿no? O apología, perdón, a la pobreza. Estoy diciendo que el mensaje no puede ser un mensaje orientado al materialismo. ¿Qué otra característica tiene esta iglesia? Lo leímos. Dice la escritura, ¿no? Y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cómo se llama eso? Comodidad, ¿no? Confort absoluto, calidad de vida, libertad financiera. No necesitas de nada. Los criterios que tiene una persona para decidir dónde congregarse se basan en la situación que les hizo cambiar de iglesia. Voy a ser un poquito más extenso en esto para que me dé a entender en mi punto. Las personas se cambian de iglesia y dicen, ay, es que allá me atacaron, me incomodaron, pero realmente atacaron su estándar de vida en esa iglesia. Les atacaron a su Dios de la comodidad. Les atacaron el donde se estacionan. Pues ahora tuvo que caminarse 5 minutos más. Les atacaron esa incomodidad. Por eso se cambian de iglesia. Ahora ese es nuestro parámetro para poder decir, ay, es que allá me trataron mal, ¿no? Cristianitos de cristal. No es la generación de cristal, no, son los cristianos de cristal. Ya me incomodaron. Entonces, cuando mi comodidad es afectada, el Dios verdadero ya no importa. Por mi comodidad. Entonces estoy poniendo por encima de Dios a mi comodidad y eso se transforma en mi nuevo Dios. Repito, ¿usted cree que el mensaje de Jesucristo que predicaba era el mensaje de la comodidad? Yo creo que no. Había, no había nada más incómodo que estar en una predicación con Jesús, ¿no? Desde un barco, a gritos, sentados a veces en piedras, el sol encima todo el tiempo, ¿no? Y en el desierto, ¿no? Uno no oye nada. No hay amplificadores de sonido, ni pantallas, ni sombrita, ¿no? La vida no está en la comodidad, porque si así fuera, pues es mejor no nacer. Pues desde la placenta uno está incómodo, ¿no? Perdón, la comodidad no adora. Si adoras la comodidad, ese ídolo te va a destruir. Dice Dios, yo soy el Dios verdadero, estoy tocando y estoy afuera de tu iglesia. Lo acabamos de leer. Bien, aparte Apocalipsis nos hace un diagnóstico desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo acabamos de leer, ¿no? Sí. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Por qué? Porque tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego. ¡Ay, qué fuerte, hermano! Espérese. Empezamos bravos, ¿no? Eso es un insulto a la iglesia de Filadelfia. Ya leímos las otras iglesias. Y le dice que es la del amor fraternal, la llena de elogios.
Ah, pero la iglesia de la Odisea le da con todo, ¿eh? El Señor le está insultando y le da durísimo. Pero no son insultos, es un diagnóstico. Oye, fíjate tú, ¿ah? Eres desventurado, eres miserable, eres pobre, eres ciego, eres desnudo por tu comodidad, ¿no? Por tener tus sermones llenos de declaraciones a la prosperidad, por aceptar tú esos sermones y declarar y decir yo tengo, yo doy, ujú, por ser tibio. Ahí está tu diagnóstico, ¿eh? O sea, no te estoy insultando, ¿no? Bien, continuemos, ¿no? Perdón, nada más para puntualizar este punto, continuar con este punto, perdón. El, es como si que Jesús es el médico, nos estuviera tratando y nos dice, calma, a ver, mire, usted es anémico, tiene gripa, tiene virus, ¿eh? No te estoy insultando, te estoy dando el diagnóstico de tus obras, ujú, de que eres iglesia tibia, ujú. Pero lo mejor de todo es de que, como vemos acá arribita, nos da la receta. Dice, sí, mira, usted está malito, pero yo te aconsejo que de mí compres. El Señor es franco, ¿eh? No se anda con rodeos. Nos está diciendo, "No, cómprame. No te lo voy a regalar, cómprame, ¿no? Paga por el precio. Si quieres salir de esta situación, paga el precio. El precio es que de mí compres oro refinado en fuego para que ya no seas miserable, pobre, comprador o refinado. A lo largo de toda la escritura significa una sola cosa, ¿no? El carácter formado a través de la prueba. Oye, ahí está, perdón, me adelanté. El carácter de una iglesia, de una persona, para poderlo formar, no es cuando uno está acostado en la hamaca, no es cuando uno está en el confort, ¿no? Mientras tomas tu limonada, tu piña colada. El Señor nos dice, sus hijos necesitan pasar por cosas duras, ¿eh? Y luego dice, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué significa esto? Bueno, voy a darles un datito cultural, un datito histórico. En la iglesia de la Odisea, que estaba en Asia Menor, ya vimos, había una escuela de medicina famosa y era una ciudad muy comercial, importante para el tráfico, todo el tráfico de comercio en toda Asia Menor. Y en la facultad de medicina, una de las cosas que ellos desarrollaban era un colirio. ¿Qué es el colirio? El colirio es un medicamento para los ojos, para la limpieza de los ojos. Y el Señor les estaba diciendo que esa es una iglesia material, que no ve lo espiritual, que no se da cuenta detrás de las cosas de lo espiritual. Que hay que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino que hay una mano espiritual. Que esas cosas que parecen bendición pueden tener detrás una trampa espiritual. Tenemos que cuidar lo eterno y que no hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo. ¿Sí? Que dejemos de ser una iglesia ciega, que solo mira por lo material, que está conforme, que es tibia. Uh-huh. Y que no tengamos una iglesia que es próspera porque tiene más gente, tiene más ingresos, mejores lugares, más confort. No, eso no quiere Dios. Dice, eso los hace estar ciegos, miserables y desnudos. Recordamos que la desnudez en la Biblia es muy castigada, es muy tachada, ¿no? Y termino con Apocalipsis 3:1. Perdón, capítulo. A ver, permítame un segundito porque ya me extravié.
A ver, ahí estoy aquí. A ver, dice, así lo que decía, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo aquí estoy a la puerta, llamo y si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído que oiga, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien. Eh, Aquí es muy claro Dios, ¿no? Dice, oye, yo te voy a reprender y te voy a castigar. Oye, es que me agarró robando. Y va y nos castiga y nos reprende. Castigo y reprensión, ojo. Y dice uno, oye, pero pues es que, ¿por qué me reprendes a mí? Él también, el de al lado, mi hermanito de al lado estaba robando conmigo. Sí, dice Dios, pero yo no me voy a hacer cargo de otros hijos que no son míos, esos son hijos de Satanás. Yo me voy a hacer cargo de mis hijos. ¿Por qué? Porque te amo. Pues sé celoso y arrepiéntete entonces. Y cállate mejor. Dirían los sabios. Calladito me veo más bonito. Y me callo y me arrepiento. Ujú. ¿Por qué? Porque él está tocando todo, ¿no? Dice, si alguno oye mi voz, pues abra. Yo voy a entrar con él y voy a cenar con él y él conmigo, ¿no? Cantamos recién en la iglesia y yo cenaré con él, ¿no? A ver si es cierto, que cuando toque no nos vaya a reprender por ser una iglesia tibia. Eh, bien, vamos a continuar. Eh, con esta lámina, la iglesia a la que le prometieron tronos, que ya leímos, es la iglesia de la Odisea. Aunque a la iglesia de la Odisea ya vimos que es la iglesia de nuestros tiempos, la que estamos viviendo. ¿Eh? Eh, permítame. De esta iglesia, según el Apocalipsis, como lo vamos a ver más adelante, es de esta iglesia de donde nace y sale la novia del Cordero. ¿Sí? Pero es la iglesia que se corrige, la iglesia que se arrepintió y pidió perdón. ¿Sí? Porque la que no se corrige, esa se queda. Y la iglesia de la Odisea tiene dos partes, ¿no? La que se arrepintió, como vimos, y fue celosa y compró su vestidura blanca, se curó con el colirio, compró oro. Esa es la que sube. Y la otra que no se corrige, pues esta se queda. ¿Para qué? Pues para la gran tribulación. Si usted es corregido por Dios es porque Él lo ama. ¿Sí? Y los va a castigar si es necesario, porque los ama. Y los que ya leímos y ya hicimos ese estudio, pues ya vemos en la carta de la Odisea, no una carta de odio, ¿no? Una carta de reprensión, de ustedes son esto, no. Vemos una carta de aviso, una carta con la cura a nuestros males. ¿Eh? Bien, hermanos, esto fue una lección muy pequeña, muy chiquita, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, y espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse en el botoncito de acá, de allá abajito, y nos estaremos viendo en la próxima. Antes vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias y te bendecimos por este día de gozo, este día en donde nos estás mostrando el camino de tus escrituras. Te pido, por favor, bendigas a nuestros hermanos, aquellos que tienen enfermedades, Señor, sánalos, restáuralos, darles doble y triple unción, que sea conforme a tu voluntad. Aquellos que tienen pérdidas familiares, reconforta su corazón, restaura sus almas, cura sus heridas, Señor, mentales y del corazón.
Así también te pido por favor bendigas a nuestros pastores, a nuestros dirigentes religiosos y a nuestros dirigentes de la sociedad. Bendícelos, pero también dale sabiduría para llevarnos a buen puerto. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos en la próxima clase. Gracias, buena noche.